Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, estimados panelistas que hoy nos acompañan, estimado público docente, investigadores, estudiantes que nos están siguiendo por la transmisión del Facebook Live. La Escuela de Economía les da la más cordial bienvenida esta tarde, que como saben, bajo el marco de la cátedra del profesor Alexis Orozco, hemos traído una serie de temas de discusión de realidad nacional y en realidad en esta ocasión quisimos traer el tema, por supuesto, muy relevante del 80 aniversario de nuestra Universidad de Costa Rica, pues las condiciones y las circunstancias que estamos viviendo este año, pues nos limitó un poco para lo que significa la celebración de un acontecimiento tan importante, pero por supuesto la escuela no quiso dejar pasar ese momento. Y entonces hoy, muchísimas gracias, nos acompañan el licenciado Vladimir de la Cruz, de Lemos, don Vladimir, historiador insigne y muy conocido de Costa Rica. Él es profesor universitario, ex embajador de Costa Rica, fue candidato presidencial y bueno, tiene ahí don Juan se referirá un poquito más a presentar a don Vladimir. También nos acompaña el máster David Díaz, él es máster de historia. Él se graduó de la Universidad de Costa Rica con graduación de honor y tiene un doctorado en Historia Latinoamericana de la Universidad de Indiana. Y actualmente es el director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, de acá de la Universidad de Costa Rica. Y como moderador nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Rafael Vargas. Don Juan Rafael Vargas pues tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania y actualmente él es el director del programa Economía y Sociedad de Canal 15. Dicho sea de paso, es un programa, el programa más longevo de ese canal y uno de los que tiene mayor rating. Así que un honor que también don Juan esté siempre acompañándonos y apoyándonos. Así que don Juan Rafael le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Yo digo lo que pienso. Estoy agradecidísimo de tenerla a usted como directora. La estimo y la admiro. También sobre Canal 15 tengo que decir que hoy lamentablemente me enteré de la muerte de Yoconda Ueda, una antigua colega de Canal 15. Que tenía más rating que yo y yo me sumo a eso, pero miembro importante de la Cancillería, embajador en varios lugares, y ya dije todo lo que iba a decir sobre currícula, de manera que se me agotó el tiempo porque vinimos a oír a dos ilustres historiadores. Tal vez la única cosa que voy a decir sobre ellos es que ahora que hablamos de cuándo llegamos a 10,000 o llegamos a 100,000, bueno, cada uno de los dos invitados debe tener cerca de 100 artículos publicados para arriba o para abajo, y ambos tienen decenas de libros publicados, pero si yo me callo, les escuchamos. Y voy a invitar en primer lugar a don Vladimir, al que le hemos pedido que inicie con una reseña de cómo era cuáles fueron los eventos que llevaron a la Costa Rica de hace 80 años. Por cierto, yo no había nacido, aunque parecía que sí, yo no había nacido hace 80 años. Por favor. Primero, muchas gracias por la invitación y muy complacido de compartir esta tarde con David, un gran historiador, uno de los más, de los jóvenes historiadores más talentosos que tiene el país y que va a tener mucha proyección todavía en el tiempo. Y además hay que exprimirlo todavía para que dé más, ¿verdad? ¿Cuál era la situación del país alrededor de 1940? Es lo que me pregunta Juan Rafael. Era una situación
digamos, la década del 30 era una década que venía saliendo de la depresión mundial. Nosotros alrededor del año 34 todavía teníamos los últimos coletazos de eso. Especialmente se había expresado eso en las grandes huelgas bananeras del año 34, la huelga zapateros del año 34 y una huelga de cafetaleros, de productores de café también del 34, que fueron como el tope de ese suceso. Y es un momento en que también, terminando la administración de Ricardo Jiménez, Teodoro Picado era ministro de Educación de Ricardo Jiménez, y en ese año 34 está empezando él a gestionar la apertura de la universidad, y un año después el gobierno de Ricardo Jiménez comisiona a un grupo de educadores costarricenses, a Isaac Felipe Azofé y Carlos Monge, que habían estudiado en Chile de paso, para que fueran a Chile a un congreso de educación, y de allá se traen poquito tiempo, inmediatamente casi, lo que fue llamado la misión chilena, que tuvo por virtud, digamos, una doble misión, la misión económica que estaba encabezada por el doctor Herman Max y que venía a hacer un balance de la situación del país, y alrededor de eso se transforma el Banco Internacional de Costa Rica por el Banco Nacional, con sus 3 departamentos en aquel momento que eran muy importantes: el departamento emisor, que ya lo tenía el Banco Internacional, el departamento de crédito hipotecario, que era un instrumento muy importante para contribuir a financiar pequeños productores, medianos y grandes también, y el departamento de cooperativas, que ya venían desarrollándose las primeras desde 1901, una segunda, un pequeño surgimiento en 1920, otro alrededor del 28 al 30 surgen otros procesos cooperativos, y ya a partir del 35 con el Banco Nacional se van a impulsar las organizaciones cooperativas con mayor intensidad, y van a generar grandes cooperativas. De ellas, para citar dos nada más por su ejemplar desarrollo: Cope Victoria en Grecia y la cooperativa Dos Pinos, que son resultado de esas reformas bancarias, solo que esas son de la década del 40, pero es parte de ese proceso. La administración Cortés del 36 al 35 le toca una situación mejor que la anterior de la administración de Ricardo Jiménez en términos económicos. Había una bonanza económica muy importante, resultado de las actividades de exportación de café, caña de azúcar, aguacate y otros productos importantes, incluso al mercado alemán y europeo, lo cual hacía que León Cortés simpatizara por lo menos con el régimen nazi, y de una u otra manera teníamos relaciones diplomáticas con ese régimen, de manera que el agregado, el embajador alemán aquí en Costa Rica, pues tenía mucha relación con el presidente, y se exhibían mucho de manera conjunta en teatros, en cines, en una gran cantidad de actividades, y el hijo del presidente estaba delegado en Europa también, en misión oficial. Entonces había una estrecha relación en ese sentido. Y un periodo muy conservador, muy reaccionario, para decirlo así, en términos políticos, del 36 al 40, incluso muy anticomunista. Ya el Partido Comunista se había desarrollado a partir del 31, había empezado a participar en elecciones en el 34 con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, porque no le permitían participar con el nombre de Partido Comunista. Y León Cortés incluso acaba con un proceso electoral del 38, lo anula, para evitar la designación de diputado del poeta Carlos Luis Sáenz. Era una situación muy tensa la que se vivía en aquella época. Estaban surgiendo los sectores medios urbanos con cierta radicalidad, especialmente en el sector juvenil. Ahí había surgido una asociación cultural de estudiantes de Derecho, que no era una asociación de la facultad o de la Escuela de Derecho, sino que era, como decir, Asociación Cultural de Estudiantes por la Justicia, para decirlo de esa forma, pero tenía ese nombre, que era un grupo interesante de presión, de movilización, y que también se van a pegar a la necesidad de abrir la universidad y van a estar agitando esa consigna durante ese periodo. Ya en el 84, como mencioné, Teodoro Picado, ministro, había empezado a gestionar la apertura de la universidad, lo que se va a paralizar en la administración de ¿cómo se llama?, de León Cortés, porque el ministro Aguilar Machado no estaba de acuerdo con esa
apertura en la universidad, y eso queda ahí latente, a pesar de que se siguen dando algunas discusiones importantes alrededor de eso. El gobierno durante el gobierno de León Cortés se dan algunas discusiones sobre eso, sobre la autonomía universitaria, sobre ese tipo de cosas, pero sin llegar a buen puerto. En ese sentido quedó latente la iniciativa de la apertura de la universidad, hasta que al final de esa administración, cuando el doctor Calderón Guardia es el candidato de León Cortés y de la Iglesia Católica en ese momento, porque la candidatura de Rafael Ángel se pacta con un acuerdo con la Iglesia, justo para eliminar las reformas liberales del 82 y del 84, que efectivamente cuando Rafael Ángel asume el gobierno son las primeras instrucciones que recibe su ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, junto con la directriz de impulsar la apertura de la universidad, que fueron como los dos ejes importantes de los primeros meses de la administración Calderón Guardia, la liberación de las leyes liberales y el impulso de la universidad, que sí lo asumió Luis Demetrio Tinoco con mucha entereza y mucha gallardía y con mucho entusiasmo, porque incluso cuando se discutió sobre la apertura de la universidad, una de las discusiones importantes era si se abría la vieja Universidad de Santo Tomás o si abría una nueva universidad. Y don Luis Demetrio y el mismo Rafael Ángel Calderón, que tenía una tradición cristiana, muy católica, cristiana, muy sólida, muy importante, estuvieron de acuerdo en que era mejor abrir una nueva universidad que reabrir la Universidad de Santo Tomás, para no heredar con la Universidad de Santo Tomás el bautizo que tenía de universidad pontificia, que se había ganado a mediados del siglo XIX. Y entonces, para no tener una universidad católica en el buen sentido de la palabra, era mejor tener una universidad laica. Y quizás eso respondía también a la misma formación del doctor Calderón, que se había formado por un lado en la Universidad Católica de Lovaina y por otro lado había terminado sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, que en aquellos años se consideraba una universidad, digamos, socialista al estilo socialdemócrata, que era un viraje importante y en ese sentido una universidad más liberal que la Universidad Católica. Y por supuesto los documentos de formación social cristiana de Rafael Ángel inspiraban también a fortalecer el proceso educativo, de manera que allí estuvieron. A esto se sumaron grandes intelectuales de la época: Abelardo Bonilla, Carlos Monge, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, que ya se distinguía mucho como exministro de Relaciones Exteriores y como diputado y presidente de la Corte, y que va a ser nuestro primer gran rector, porque el primero provisional fue Luis Demetrio, pero Alejandro Alvarado es el que le toca, digamos, impulsar la universidad en sus primeros momentos, y inspirado también, como lo fue Galdames, en la estructuración y en la filosofía inicial del planteamiento de la universidad, en la reforma de Córdoba, y la discusión alrededor de esa estructuración inicial de la universidad sobre la influencia de la Universidad de Córdoba, de la reforma, era importante también, porque allí se dieron esos, incluso sobre las discusiones sobre la representación estudiantil y otros elementos que se dieron en ese momento. Entonces ahí tenemos ese primer impacto. El otro impacto es indudablemente el año 39, no solo con el pacto de la Iglesia y León Cortés, el gobierno, para sacar a Calderón con ese compromiso de eliminar las reformas liberales, sino que es el pacto original que va a conducir a que los 2 primeros años del gobierno de Calderón de alguna manera sean de influencia cortesista y de una influencia muy importante alemana. Y por otro lado, el año 39, agosto, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Está empezando con la invasión de Alemania a Polonia, la Segunda Guerra Mundial, y esto trastorna todo. Y el mismo Teodoro Picado había publicado un folletillo en defensa del Vístula o algo así, o la batalla del Vístula, que era un artículo, un pequeño folleto donde técnicamente defendía la ocupación alemana y el desarrollo del fascismo en Europa y en Polonia, cosa que a los comunistas de la época no les gustaban, pero eran la segunda fuerza electoral en las elecciones del 39. Digo esto porque hay que tenerlos presentes, porque son la segunda fuerza electoral. El 11% de la votación del 39 la tienen el Partido Bloque de Obreros, el 88% la saca Calderón,
y un 1% el doctor Vargas Vargas. Así entra el gobierno de Rafael Ángel Calderón, con una economía bollante, con una economía buena, pero que con el desarrollo de la crisis provocada por la guerra mundial se nos va a cerrar el mercado europeo, porque en las guerras los soldados no toman café principalmente, ¿verdad? Entonces viene una situación de crisis económica muy significativa para nosotros, que empieza a repercutir en el año 41. Y voy a hacer este saltito pequeño para decir algo importante, porque hasta el año 41 empieza a repercutir la crisis en el país. El Partido Comunista saca su famoso documento del plan de emergencia para salir de la crisis de guerra, que lo agita con movilizaciones campesinas de pequeños productores, que era su base social más importante en ese momento, y no deja de ser nada más que un problema de agitación política y de movilizaciones, cuestionando y criticando y enfrentando al gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Viene la época, bueno, en ese periodo que ya con el impulso que le había dado Rafael Ángel a Luis Demetrio Tinoco, se inicia el proceso de la discusión parlamentaria de la apertura de la universidad, porque introduce eso prácticamente la discusión, y se aprueba vertiginosamente. La verdad es que sí, porque ya Rafael Ángel asume el 8 de mayo y en agosto técnicamente está aprobado el proceso de la apertura de la universidad, y lo dejan para la firma el 26 de agosto del año 40, que fue una fecha que por lo menos yo interpreto que fue caprichosamente escogida, porque es el día que también se firmó o se hizo pública la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa del 93, del 89. Y entonces me parece que ese fue un símbolo muy importante de iniciar la universidad el 26 de agosto en vínculo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde hay 3 artículos, creo que son los que están relacionados también a impulsar la educación y ese tipo de cosas. Entonces me parece que ese fue un elemento verdaderamente significativo e importante. Pero estamos hablando de un periodo de crisis que está iniciándose en ese momento, que va a empezar a repercutir pocos meses más tarde. Y en el año 41, y en el año 42, y en el año 43, el gobierno de Calderón Guardia apoya a la universidad, le mete plata, la fortalece, le va dando la estructura, le va creando las condiciones para que arranque, para ir buscando los edificios y todo ese tipo de cosas, que es una cosa importante para entender un momento como el que vivimos hoy, de crisis, quizás similar, quizás dimensionada, pero donde más bien hay una política horrorosa para cortar todo lo que es o lo que tiene que ver con educación, con cultura, con universidades, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? Aquella era una crisis peor, más pavorosa, porque estábamos empezando, podíamos haber parado el inicio de la universidad y sin embargo hubo la suficiente capacidad emocional y política y la inteligencia para ver el futuro del país con una universidad que debía dárseles las rentas suficientes, porque esto de las rentas suficientes es interesante, porque este era un planteamiento que se había hecho desde la Universidad de Santo Tomás. Los jefes de Estado y luego los presidentes de Costa Rica vinculados a la Universidad de Santo Tomás siempre aseguraron rentas para que la universidad pudiera tener su propio dinero y fuera autosuficiente hasta donde pudiera. Si no tuvimos alumnos para que se desarrollara más, ese es otro problema, pero le garantizaron, digamos, la parte económica, y era una preocupación de Estado que hubiera plata para la universidad. Y cuando viene la fundación de la universidad, hay una preocupación de Estado para que tenga también la gasolina económica, digámoslo así, para que pueda iniciar su proyección en un periodo de crisis, como fue el periodo de la época del 39 al 45, que termina la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que este es uno de los méritos importantes de la administración Calderón, y por supuesto continuada por Teodoro Picado, quien había sido uno de los gestores de la apertura de la universidad, porque él había venido peleando desde el 34 como ministro y después como diputado en el periodo 36-40. Entonces, ahí yo creo que esta es la clave importante para entender eso. A eso se habían sumado ya los colegios profesionales que existían, que eran poquitos en ese momento, entre ellos el Colegio de Abogados, que se había convertido en un elemento importante de agitación en esa etapa para la apertura. Las escuelas de formación de educación superior que existían, la de farmacia, bellas artes, la pedagogía o la normal, como se le llamaba también, la de agricultura en 1926 también, que se habían ido pronunciando
sobre eso, el colegio de ingenieros, el colegio de abogados. En fin, había un movimiento bastante activo alrededor de la apertura de la universidad y, por supuesto, intelectuales también sueltos que andaban ahí por todo lado hablando, y la prensa de ese periodo es muy rica en esas polémicas y en esos debates, de manera que yo creo que esto es la parte medular de ese momento del año 40, 39, 40, 41, cuando inicia la universidad. Ya el 7 de marzo del 41, la universidad abrió sus puertas e inició sus clases, empezando con 700 y pico de estudiantes en ese momento, que quizás eran bastantes para la época, ¿verdad? Sobre todo porque no veníamos de una tradición muy grande de universidad anterior, más que solo la Escuela de Derecho y esas otras unidades académicas que mencioné. Entonces yo ubicaría, digamos, la coyuntura del surgimiento de la universidad en ese momento de crisis, donde en la crisis se da apoyo a una institución tan importante como es la universidad, en ese momento la única del país. Y no se le va a aflojar porque se percibe en toda su dimensión, en la dimensión de construirla, de desarrollarla con las unidades académicas que tenía. Las otras van a venir después. La que siguió importante, y a propósito de la invitación de la Escuela de Ciencias Económicas de la facultad, es que en 1943, justamente el 3 de mayo, se crea la Escuela de Ciencias Económicas, ¿verdad? Y ahí se crea prácticamente con la misma estructura que tiene hoy, solo que hoy más desarrollada, más elaborada en todo sentido, porque ahí ya se le había creado en el año 54 el Instituto de Investigaciones en Estadística, y en el año 55 el Instituto de Investigaciones en Economía, en aspectos económicos y sociales, y que son prácticamente los 4 ejes que tiene hoy la Facultad de Ciencias Económicas, más la administración pública que han agregado a eso. Pero ahí está el gran pilar, porque ese va a ser el otro sostén importante y es de las unidades académicas más grandes que hoy tiene la universidad. De manera que ahí emergen. Las otras van a ser resultado de las reformas universitarias posteriores. Pero esa ya es otra historia que no era para este momento de la conversación. No sé, dejo eso planteado ahí para iniciar ese periodo de la coyuntura. Muchas gracias, don Vladimir. Perdón, nada más para agregar. Comunistas estuvieron de acuerdo con la apertura, republicanos del periodo de Calderón Guardia estuvieron de acuerdo con la apertura, ¿verdad? Ahí eso fue bastante contundente en la apertura de la universidad. El antiguo, bueno, no, perdón, eso va para preguntas. Vamos a invitar ahora a don David Díaz, del Centro de Investigaciones Históricas de Centroamérica. Y me parece que, como lo describió don Vladimir, es mejor de lo que yo podría hacerlo. Por favor, don David. Muchas gracias. En primer lugar, a la directora de la Escuela de Economía por este tipo de actividades, y en particular al doctor Juan Rafael Vargas, un gran amigo, muy interesado siempre en temáticas históricas y en la incorporación de la historia para la interpretación económica. Y para mí pues es un gusto compartir este espacio con un gran colega y amigo, don Vladimir de la Cruz, quien además está desarrollando una importante labor de difusión del conocimiento histórico a través de este tipo de nuevas herramientas virtuales durante todos estos meses que hemos estado en emergencia sanitaria. Bueno, don Juan Rafael me invitó a complementar la discusión iniciada ya por Vladimir con respecto al espacio contextual en que ocurre la inauguración de la Universidad de Costa Rica. Y en ese sentido, pues lo que voy a tratar de hacer a continuación entonces es un poco
tuve que rechazar la tentación de hablar sobre toda la década de 1940. He tratado de concentrarme en algunos aspectos que me parecen fundamentales del inicio de los 40, en el sentido en que esta década se convierte en un turning point, un punto de cambio dentro de la perspectiva social, si se quiere, pero institucional costarricense. Bueno, como estamos aquí en un contexto entre estudiantes de economía y profesores y profesoras de economía, vale la pena apuntar algunos datos que parecen centrales para dimensionar lo que ya ha señalado Vladimir con respecto a la Costa Rica que vio el nacimiento de la Universidad de Costa Rica. Esta tablita del anuario estadístico, el anuario estadístico de 1940, ya dice mucho sobre la pequeñísima Costa Rica de la que estamos hablando. Es importante recordar que Costa Rica alcanza el 1.000.000 de habitantes para el centenario de la campaña nacional 1956 y que esta población costarricense de 1940 era tremendamente pequeña si se le comparaba con otros territorios similares en América Latina. Apenas 650.000 almas en todo el territorio nacional. Y si prestamos atención a la manera en que se distribuían esos habitantes, es muy claro desde el principio observar que estamos frente a algunas ciudades que concentran la mayoría de la población, mientras que el territorio nacional en general todavía sigue estando abierto para la colonización. La frontera agrícola en Costa Rica todavía estaba abierta hacia 1940, lo cual tenía una significancia muy importante en términos de el acceso a la tierra y el acceso a la propiedad. Sí lo vemos en términos de distribución de estos seres humanos a partir de la superficie, todavía queda mucho más claro, como se ve en esa tabla del anuario estadístico. La provincia más poblada es San José, y San José tiene 47 personas por kilómetro cuadrado. Tremendamente, digamos, aquí probablemente con una pandemia de coronavirus no había necesidad de guardar la distancia social. Ya de por sí el territorio estaba tan poco poblado que se guardaba dicha distancia. Y pues además, si uno quita San José, pueden visualizar que las otras provincias tienen una densidad poblacional muy baja, quizás exceptuando también Cartago, pero todavía es muy baja. Y si le ponen atención a las zonas de la costa, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, en el caso de estas provincias es un promedio de 5 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, esta Costa Rica que ve el nacimiento de la Universidad de Costa Rica es pequeña en términos poblacionales y, como se sabe, la mayoría de esa población, la que se encuentra situada en el llamado Valle Central, es además una población dedicada a la actividad, actividades vinculadas con la explotación agrícola. Aunque, pues como lo probaron los estudios pioneros de Vladimir de la Cruz y luego Carlos Luis Fallas y luego Víctor Hugo Acuña y otros estudiosos de ese periodo, se estaba formando desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX una importante
clase trabajadora urbana, que es esa clase trabajadora urbana la que ejerce una presión importante, como lo han señalado estos historiadores que cité y otros, para que hayan cambios en el sentido de la legislación de protección a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, pues es una Costa Rica que todavía en términos poblacionales muestra las dimensiones del siglo XIX. Ahora, en términos de peso económico, esta Costa Rica no tenía, yo para estos datos, no tenía la memoria de Hacienda de 1940. No sé si existe, porque las memorias, algunas no están. Entonces tuve que basarme en la de 1937-1938, que es de donde salen estas tablas. En términos de el peso de los artículos que exporta la economía costarricense, pues es, como los estudiantes y las estudiantes ya saben, una economía agrícola basada fundamentalmente en la exportación de dos productos, el banano y el café. Y pues allí tiene una significancia importante también la exportación de cacao, aunque comparado con el café y el banano es pequeña. Y este tipo de exportación ocurre fundamentalmente a través de puertos en las costas. Y los principales mercados a los que va dirigida estas exportaciones, ya lo señaló Vladimir, principalmente los Estados Unidos. Vean que Estados Unidos, y esto fue un comportamiento de la economía de exportación costarricense después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos es el principal socio comercial costarricense ya para mediados de la década de 1930. Y los otros países, que son países europeos, y luego aparecerán, si seguimos en la lista, países centroamericanos, tienen dimensiones, un porcentaje pequeño de participación dentro de esa economía de exportación costarricense. Este es un interesante gráfico que construyó la colega Mercedes Muñoz para su libro en el que interpreta por qué se produjo la abolición del ejército en Costa Rica en 1949. Y es un gráfico que dice mucho sobre esa Costa Rica que señaló Vladimir, que estaba empeñada, a pesar de la tremenda crisis que va a suceder una vez que la Segunda Guerra Mundial se vuelve inevitable, y especialmente, como señalaba Vladimir, cuando la economía de guerra se vuelve apabullante a partir de 1941. Y es este comportamiento de un Estado que tiene una política de inversión muy fuerte dirigida hacia la instrucción pública. Y que esa política fuerte está enfrentada con una tradición, si se quiere, latinoamericana, que ponía más acento en las Fuerzas Armadas de control hegemónico a partir del uso del ejército, que en ese ejército que comenzaron a desarrollar los políticos liberales de finales del siglo XIX en Costa Rica, que era un ejército de maestras y maestros. Este comportamiento de la inversión en instrucción pública, como lo ha señalado Iván Molina, solo tuvo un breve periodo en que se cambió y se invirtió más en armamento y en soldados, que es durante la dictadura de Federico Tinoco. Luego de allí, digamos, el comportamiento va a seguir siendo en alza el presupuesto dedicado a la educación pública. Y como señaló muy bien Vladimir, y yo creo que hay que subrayarlo,
este tipo de inversión no se daba simplemente pensando en beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, o simplemente pensando en algún tipo de clientelismo político. Es, como se puede ver en este gráfico de Mercedes, una política estructural de inversión que se manifiesta a través de décadas y cuyos resultados principales tienen que ver con los índices de alfabetización que ya logra Costa Rica hacia el censo de 1927 y que luego esa ampliación de la educación pública para el desarrollo de más colegios después de 1949 fuera una realidad. Este contexto ni siquiera, como pueden ver en el gráfico de Mercedes, es alterado por la terrible crisis financiera que involucró la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo es que el gobierno de Calderón Guardia en un momento no tenía dinero para pagarle a los maestros. Tuvo que desarrollar un préstamo con el Export-Import Bank de Nueva York para asumir ese compromiso. Y sin embargo, lo subrayo, como lo hizo Vladimir, a pesar de la crisis, la universidad y la educación pública en general siguieron siendo sostenidas como una política estructural fundamental para el desarrollo de la democracia costarricense. Ahora, ¿cómo podría uno explicar esto? Hay muchas formas, hay muchos, digamos, indicadores que uno podría tomar para tratar de explicar por qué estos políticos costarricenses determinaron como más eficiente la inversión en educación que la inversión en el ejército. Y una de ellas es la capacidad que tuvieron estos líderes de Estado de visualizar en la educación un arma hegemónica más interesante que el ejército. Y pensar que la educación tenía un papel clave central determinante en el desarrollo de lo que a ellos les interesaba, que era el progreso. Y por otro lado, el orden. Orden y progreso, que son los grandes baluartes del liberalismo del siglo XIX, tienen una expresión clara en el desarrollo educativo. Y si uno deja de lado, como señalo aquí, varios de los mitos que se han desarrollado y que a veces son de uso popular con respecto al porqué de la democracia costarricense, es decir, mitos que se basan en la idea de la etnia, como si eso determinara el comportamiento político, como creían en el siglo XVIII, o bien mitos basados en la idea de que estamos frente a una población más pacífica, o etcétera. En realidad, si uno deja de lado esos mitos y le presta atención a indicadores específicos, por ejemplo, lo que discutíamos hace un rato, la cuestión demográfica, la explotación de la tierra, la posibilidad de que la frontera agrícola estuviera abierta y todavía quizás alguno de sus abuelos o abuelas determinara que no quería jugar en esa cancha que se estaba desarrollando del capitalismo internacional, y bueno, buscaba otras fronteras y establecía fincas para sobrevivir a partir de lo que cultivaba. Esa posibilidad fue una realidad en esa Costa Rica del siglo XIX y todavía tenía algún porcentaje de posibilidad de desarrollarlo hacia 1940. Esto pues hizo que entonces que por un lado la inclusión a partir de la alfabetización se volviera central para los políticos liberales. Por otro lado, como lo han probado historiadores como Steven Palmer, pero más recientemente Ana María Botey, con su libro sobre las políticas sociales del Estado liberal, estos políticos también imaginaron
que precisaban de una población sana, especialmente evitar la alta tasa de niños que morían al nacer. Y al evitar entonces esta mortalidad infantil, tenían claro que podían contar con una población más robusta para enfrentar los dilemas o las preguntas económicas de esta Costa Rica del siglo XX. Esto lo visualizó bien incluso Cleto González Víquez a partir de una idea racista. Cleto González Víquez desarrolló la idea de que Costa Rica debía ser poblada por costarricenses y que entonces para asegurar eso el Estado debía invertir cada vez más en la salud de esos costarricenses para que no se murieran y sembraran su semilla como la hicieron sus abuelos y sus abuelas, ¿verdad? A lo largo del país. Bueno, este tipo de política que se basaba en una idea racista sobre la nación costarricense sirvió para el impulso también de este tipo de políticas. Entonces, hacia 1940, a pesar de que hay grupos todavía que están excluidos en términos político-electorales, algunas minorías étnicas y las mayorías de mujeres, a pesar de eso, es cierto que la democracia costarricense había experimentado una ampliación de su base desde finales del siglo XIX y que Costa Rica estaba integrada como una comunidad imaginada, utilizando el concepto de Benny Anderson. Es decir, que Costa Rica hacia 1940, quienes vivían allí se identificaban a sí mismos como costarricenses y veían hacia el pasado con nostalgia por visualizar en el pasado la Costa Rica de sus ancestros y miraban hacia el futuro pensando en la necesidad de conservar esa Costa Rica de sus ancestros. En términos político-electorales es lo que mi colega Iván Molina Jiménez ha llamado democracia prerreformada. Hacia 1930, cuando surgen las críticas más fuertes a la democracia costarricense, una es la crítica de Mario Sancho en su famoso libro Costa Rica, Suiza Centroamericana, o la crítica de la escritora Yolanda Oriamuno en ese artículo titulado Demo Perfectocracia. Cuando surgieron esas críticas, Costa Rica, contrariamente, era una de las sociedades más democráticas del mundo, incluso con niveles de participación electoral similares a los de Inglaterra o lo de los Estados Unidos en ese momento. Es lo que Iván llama democracia prerreformada. Y esa democracia prerreformada se basaba entonces en, primero, una extensión de la posibilidad de voto en la que este señor jugó un papel muy importante, ¿verdad? El gran reformador de la democracia costarricense es Ricardo Jiménez Oriamón. Tanto porque desarrolló la idea del voto secreto como la idea del voto directo. Y también es la administración de Ricardo Jiménez la segunda la que desarrolla una reforma electoral que es la que está latente en los 40s cuando asciende al poder el Partido Republicano Nacional. Este tipo de reformas acumularon entonces las posibilidades de ampliación de las bases electorales, de la participación más activa de esos obreros y campesinos en términos políticos y crearon una base electoral muy fuerte que es la que le da el triunfo al Partido Republicano Nacional, que ya señaló bien Vladimir, de un 85% de los votos emitidos en febrero de 1940. El ascenso de Calderón Guardia en mucho se visualizó como la idea de renovar Costa Rica. Incluso personas que luego dijeron que no habían votado por Calderón Guardia, cuando se volvieron de la oposición, pues votaron por él en 1940.
Y eso tenía que ver con algo que ya describió muy bien Vladimir. La década de 1930 fue una década de crisis en términos económicos, con una muy importante recesión internacional. Ahora, cuando los y las economistas comparan la recesión actual, siempre se dirigen a los 30 para visualizar los índices y determinar si es similar o diferente. Lamentablemente cada vez se parece más esta recesión a aquella. Una de las cosas en las que también se manifestó la crisis fue en términos morales, culturales, si me dejan utilizarlo así. Es decir, la idea de que estábamos perdidos. Esos 30, quienes los han estudiado en el caso de la economía argentina, por ejemplo, han visto una interesante relación entre los índices económicos de crisis y las nostálgicas letras de tango que se componen a inicios de los 30, que son, como diría un historiador británico, los tangos más tristes que se compusieron en la historia del tango. En Costa Rica, pues eso se ve, por ejemplo, en el libro ese de Mario Sancho. Ese libro es un libro de nostalgia en el que Mario Sancho compara el pasado con su presente, 1934, para decir, fuimos tan grandes y ahora no somos nada. Y la Costa Rica aquella se perdió en términos políticos, porque tenemos políticos muy malos ahora, en términos culturales, porque no llegamos a los talones de lo que fuimos. Y eso tiene también consecuencias educativas. No, Mario Sancho no estaba escribiendo en 2020, estaba escribiendo en 1934. Entonces, cuando asciende el doctor Calderón Guardia al poder, una parte de su propaganda política tenía que ver con la esperanza de una nueva Costa Rica, lo que Luis Demetrio Tinoco, a quien citó ya Vladimir también, llamó la generación de los hombres de 40 años. Gente que ya había nacido en el siglo XX o rozando el inicio del siglo XX y que se asumía como una nueva generación política que pensaba desarrollar cambios en función de su relación con el pasado liberal. Entonces, si bien es cierto que Calderón Guardia no terminó de desarrollar la democracia costarricense, y si bien es cierto que la nación costarricense ya estaba integrada en términos socioculturales cuando Calderón Guardia llegó al poder, yo creo que sí es cierto que este gobierno le agregó un concepto fundamental a esa democracia, que fue la idea que habían desarrollado algunos intelectuales liberales de principios del siglo XX, de que el país, para ser democrático, debía paliar la inequidad social. Y el discurso político del Partido Republicano Nacional, allí se va a conjugar, va a acercarse cada vez más, como lo han señalado varios colegas, al discurso de reclamo, de crítica a la democracia costarricense que hacía el Partido Comunista desde 1931. Cada vez más estos políticos como Calderón Guardia, que han sido bien identificados como políticos católicos, disputan ese escenario discursivo que habían creado los comunistas después de 1931. La crítica de los comunistas, uno, al imperialismo yanqui, ¿verdad? Costa Rica no podía ser una democracia plena teniendo a la UFCO allí en el Caribe explotando a los y las trabajadoras de esa zona de la manera en que lo hacían. Y por otro lado también criticaban a los grandes ingenios azucareros. Y la otra limitante pues era una limitante de inequidad social, la denuncia de la pobreza y la denuncia de el abandono de una parte de la población. Entonces, estos políticos católicos del Republicano Nacional acogieron esa visión y compitieron contra los comunistas hacia el 39-40
apropiándose de esa noción de inequidad social. Entonces, me parece que un elemento central de esa administración, que es la reforma social, es la materialización efectiva en términos de política pública e institucional de este concepto central para el desarrollo de la democracia costarricense. Luego ese concepto va a ser perfeccionado después de 1949 por los políticos e intelectuales socialdemócratas, hasta construir la Costa Rica de índices de salud, de índices educativos, de índices de repartición de la riqueza más, digamos, equitativos que había visto la historia del país, y sin comparación en América Central, y a veces incluso excluyendo algunos países como Uruguay en América Latina. Entonces, esta reforma social del 40-43 es la reforma más importante de la historia costarricense. Y parte de esa reforma social es la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es hija de la reforma social de 1940-43. Por tanto, es hija de la ampliación del concepto de democracia costarricense hacia una mayor equidad. Por eso está expresado en el artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Y este tipo de legado que se transmite o se manifiesta en la Universidad de Costa Rica es una de las cosas que deberíamos celebrar con más énfasis en el aniversario número 80 de esta institución. Somos la Costa Rica que somos gracias a la reforma social y la ampliación que hizo de esa reforma social los socialdemócratas después de los 50. Y una parte central de esa reforma social es la Universidad de Costa Rica. Eso deberíamos subrayarlo, puntualizarlo, reclamarlo como parte de nuestra historia. Cada vez que se cuestiona el presupuesto universitario o cada vez que se entra a discutir si se debería invertir en investigación, en acción social, además de la inversión en cursos. La Universidad de Costa Rica entonces es un baluarte de esa época en este sentido. Ahora, es una época conflictiva también, esta de 1940-43, porque la reforma social y el estilo con que se desarrolló la reforma social, el tipo de alianzas que provocó la reforma social, hizo que el Partido Republicano Nacional se quebrara, al menos en dos. La tendencia cortesista, que señaló muy bien Vladimir, y la tendencia calderonista, que cada vez más dejó de ser calderonista simplemente y comenzó a tener una base social de trabajadores urbanos, a los que la oposición llamó Caldero comunistas. Y pues esta base social desarrolló una fuerte identidad con esa reforma social. Estas personas, hay que recordarlo, son las que fueron a la Guerra Civil de 1948. El ejército costarricense, la unidad móvil, no participó de este conflicto bélico. El ejército que defendió al gobierno de Teodoro Picado, pues eran seguramente esos muchachos que se ven en esa foto, trabajadores movilizados principalmente por el Partido Comunista, que son los que van a enfrentar las tropas de Liberación Nacional en Pérez Celedón, en Cartago y en occidente de Costa Rica. Y esta gente pues estaba convencida de que lo que estaba en peligro en la guerra civil era la reforma social.
y se movilizaron pensando que si la reforma social se echaba para atrás, la Costa Rica de sus hijos e hijas iba a ser una Costa Rica más parecida a las dictaduras del Caribe que a la que ellos imaginaban. Afortunadamente, no fue así. Y bueno, otro elemento nada más que quería rescatar, en vista de que estamos otra vez en este contexto de la Escuela de Economía, es que el nacimiento de la Universidad de Costa Rica ocurrió, como lo señaló bien Vladimir, en un momento de efervescencia intelectual juvenil muy importante. Esa efervescencia se puede ver, por ejemplo, en los intelectuales comunistas, todos y todas ellas jovencitos, que desarrollaron carreras literarias o carreras políticas trascendentales, algunos también carreras jurídicas. Y por otro lado, estos otros muchachos que fundaron la que ya citó Vladimir, Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho, sobre la que se funda el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Este Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales debería ser reclamado por la Facultad de Economía como un antecedente suyo. Les dejo la idea allí, porque los objetivos de ese centro tenían, entre esos objetivos estaba la idea de analizar la economía costarricense, de dónde venía y para dónde iba, y proponer un programa político-económico que permitiera otra vez volver más equitativo a Costa Rica. Y el trabajo, la ópera magna que salió de ese proyecto fue la tesis de licenciatura de Rodrigo Facio, titulada Estudios sobre Economía Costarricense. Yo no sé si todavía se lee ese libro en cursos de economía. Al menos deberían hacer algunos recortes y ponerlos allí en alguna antología, porque ese texto es uno de los ensayos más originales que existen en la historia del pensamiento económico costarricense. Más originales porque además se plantea desde un pensamiento global, porque si vieran la bibliografía que Rodrigo Facio cita en ese libro, él estaba enterado de las principales discusiones mundiales que se estaban dando en ese momento en términos de pensamiento económico. Incluso la muy reciente, que apenas se veía en 1935, discusión sobre el neoliberalismo, aparece en ese libro de Rodrigo Facio. El encuentro aquel de Walter Lippmann está citado en este libro de Rodrigo Facio. Y Facio, lo otro que aplica es, como los grandes economistas del siglo XVIII, aplica un análisis histórico para entender el comportamiento económico costarricense. Y de allí, gracias a su gran maestro Carlos Monge Alfaro, él construye una nueva tesis interpretativa sobre el desarrollo económico de Costa Rica, interpreta el papel que tuvo el café dentro de ese desarrollo y da pautas para entender la Costa Rica de 1940 con el fin de crear un programa político para esta nueva Costa Rica. Es muy irónico que a pesar de que este grupo iba navegando hacia ese norte, el grupo de calderonistas iba navegando hacia ese norte, el grupo de comunistas iba navegando hacia ese norte, la Iglesia Católica iba navegando hacia ese norte, que es muy trágico, ¿verdad? Casi que una tragedia griega que no hubiera una conexión entre este grupo de jóvenes intelectuales y los otros grupos, y que más bien entraran en una competencia pública que no fortaleció la discusión sobre la reforma social, sino que la politizó tanto que llegó a ser uno de los elementos fundamentales de desarrollo de críticas a el gobierno calderonista, que comenzaron a ampliar
la oposición y junto con eso, después de julio de 1941, ampliar los medios de enfrentamiento político que pasaron del terreno electoral al terreno de la violencia, que es el terreno que construyó el camino hacia la guerra civil de 1948. Entonces, quisiera recalcar lo señalado por Vladimir. Debemos celebrar que en 80 años el Estado costarricense ha sabido siempre utilizar sus mejores y mayores fuerzas en la inversión, no en formas de violencia o de control violento, sino en educación y en salud. Y que esas formas de inversión en educación y salud públicas dieron la mejor versión de Costa Rica. Y esa mejor versión fue la que parió la Universidad de Costa Rica. Y por eso subrayo, insisto en que la Universidad de Costa Rica tiene una meta, un objetivo directo de defensa de la reforma social. La Universidad de Costa Rica, por su estatuto orgánico, está atada a la reforma social. El contenido que le dio sentido es el de la reforma social. Y por eso, cuando se pone en peligro la reforma social, la universidad debe ser baluarte en términos de inteligencia, en términos de propositivos, pero también en términos de dar la lucha por esa reforma social. Muchas gracias. Espléndido, don David, muchísimas gracias. Y tal vez, aunque no está en agenda, menciono que don Vladimir ha venido hablando de un bautizo de la ciudad de la investigación alrededor de este tema, pero obvio que no es el tema, y además estoy cierto de que los colegas y estudiantes pudieran tener preguntas, de manera que le pedimos, me imagino que don Manuel Mujica va a ser quien va a coordinar las preguntas, porque estoy viendo su nombre en la pantalla, de manera que adelante. No sé si nuestra directora tiene algún comentario antes de que don Manuel. En realidad, muy interesante las exposiciones, tanto don Vladimir, don David, nos han hecho un poco pues recapacitar, ¿verdad? En estos tiempos complejos y difíciles, ¿verdad? De cómo hemos, o sea, realmente cómo la universidad nace, como ellos señalaron, en esta época complicada, en esa época de crisis, pero hubo visión para que apoyarla, como estaban señalando, para que pudiera surgir y para que pudiera realmente tomar esa visión que tenían esos visionarios, valga la redundancia, de la época, ¿verdad? Entonces lo hace uno ahí un poco meditar, ¿verdad? De lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Que estamos en una crisis bien seria, sobre todo el tema fiscal, ¿verdad? Que es el tema que nos está ocupando en los últimos meses. Y cómo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que la reacción no es ni cercana a esa reacción que hubo en ese momento, ¿verdad? Porque, por el contrario, más bien siempre hay ataques constantes todos los días, ¿verdad? A lo que es la universidad y el rol, las universidades en general públicas, ¿verdad? Y el rol que ellas juegan, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí lo hace uno meditar bastante y pues un poco queda uno con un sinsabor tremendo. No sé si ellos quisieran comentar algo adicional, ¿verdad? Porque efectivamente y estos recortes presupuestarios, ¿verdad? A las universidades, al FES, ahora, como decía don Vladimir, a la cultura, ¿verdad? Al deporte. O sea, lo que estaba haciendo don David, mucho énfasis en el tema de la inequidad, ¿verdad? Que
que cuando él empezaba a explicar esta visión de ese momento, yo digo, qué tremendo, porque el país ha aumentado en inequidad mucho en los últimos años, ¿verdad? Entonces, ¿será eso? ¿Serán los intereses de ciertos grupos que está provocando esa aversión? A veces se siente como hacia las universidades públicas. Entonces, muy rica las exposiciones de ambos. Más bien, muchas gracias. Don Vladimir, por favor. Brevemente, porque me parece importante lo que se señaló aquí por David y todo eso. Pero hay algunas cosillas nada más de datos para contribuir a cerrar el ambiente, porque lamentablemente tampoco tenemos mucho tiempo para hacer una exposición amplia y detallada de la época. En 1943 la expectativa de vida era de 43 años en Costa Rica. Es una cosa importante. En 1900 era de 30, ¿verdad? De manera que apenas habíamos avanzado poco. Y esto para señalar que a partir de ese momento, cuando ya empieza a funcionar la caja, hasta hoy la expectativa de vida hoy es de 80 y pico de años para mujeres y otro tanto para hombres, ¿verdad? Y eso es importante. Segundo, la educación en Costa Rica era pública. Casi no habían instituciones privadas hasta ese momento que estamos hablando. Estamos metidos en la década, en ese paso del 30 al 40. Era una educación fundamentalmente pública, de manera que era una educación democrática, porque a la escuela pública iban ricos y pobres, ¿verdad? Y la universidad se abre con igual concepto. Incluso las primeras medidas que se toman para abrir la universidad es que sea gratuita. Una cosa muy importante, ¿eh? Entonces, ayer, bueno, los datos de acceso en ese momento a la universidad, pues es obvio que venía más del sector público que privado, que eran 4 gatos los que podían haber en aquella época. La otra cosa importante es que la iglesia en el año 40 cambia. En el año 40 asume Sanabria, 8 días antes de que Calderón Guardia asuma la presidencia, él asume el arzobispado. Y en ese periodo anterior, Sanabria era un anticomunista feroz, le tiraba palo constantemente al Partido Comunista. Y en el año 43 está negociando con los comunistas y con el doctor Calderón Guardia la estabilidad del gobierno, porque eso es lo que se está negociando en primer lugar. Y a cambio de eso hay concesiones, porque esto es importante para el momento que vivimos actual. Es decir, si necesitamos ir a un pacto nacional para salir de la crisis, hay que entender que los grupos que van ahí tienen que hacer concesiones y hacer cesiones de algunas cosas. Alguien cede, si no, no hay unidad. Entonces, ¿qué cede el Partido Comunista? Cambiar de nombre por Vanguardia Popular. No era un problema importante el nombre. Cede que la iglesia forme una nueva central sindical, porque hasta ese momento, desde 1913, el movimiento sindical solo tenía una central sindical en el país, no importa si la manejaban los anarquistas, los reformistas o los comunistas, en las distintas épocas, las 10, 20 y 30, ¿verdad? Ahí se abre la central sindical social cristiana. Cede un campo en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya estaba abierta y que tenía 2 representantes de la Confederación de Trabajadores Comunistas, y le dan un campo al padre Benjamín Núñez representando la central sindical cristiana que había empujado la iglesia. Y le sacan al obispo una declaración de que los católicos pueden ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular, como se llamaba el Partido Comunista a partir de ese momento, sin cargo de conciencia alguna. No era un pecado ser comunista, ¿verdad? Más claro no podía ser, y esa era una ganancia política. Y Calderón se sostiene en el gobierno porque ¿qué hace que se produzca la crisis del 43? La declaratoria de guerra a Italia, Alemania y Japón, cuando ahí se separa la parte del cortesismo y el capital alemán, que eran muy fuertes en Costa Rica. Y inmediatamente entra Calderón a declarar la guerra a Alemania, Italia y Japón, y a meterse dentro de la guerra del lado de la Unión Soviética, de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que se está incorporando en ese momento, 4 años después de haber empezado la guerra. Y el viraje de la economía que había caído con Alemania y con Europa, los datos que puso David son muy ilustrativos, el doble de las exportaciones eran con Estados Unidos en función de lo que se
comerciaba con Europa, pero entonces las inversiones extranjeras en Costa Rica eran fundamentalmente gringas, desde la United Fruit Company y todas las demás que habían aquí, eran eso. Entonces era más fácil dar el viraje hacia los Estados Unidos en ese periodo del final de la guerra, ¿verdad? Ya la caída, la derrota de Hitler y la terminación de la guerra produce un nuevo escenario, que es la Guerra Fría, que alienta mucho la situación de lo que va a pasar en el 48. Hay que tener claras dos cosas. La primera propuesta reformista importante de Rafael Ángel Calderón Guardia al iniciar su gobierno es la Universidad de Costa Rica. La segunda, la Caja Costarricense del Seguro Social. De resultado de la alianza, comunistas, iglesias, la iglesia y el gobierno, se produce las garantías sociales y la promulgación del Código de Trabajo para el periodo de junio a septiembre del 43, cuando entran en vigencia esas cuestiones. Dentro de las garantías, dentro de la Caja, incluso había tenido un antecedente constitucional en el artículo 10 de la Constitución de 1917, que había establecido ahí algunas políticas de carácter de seguridad social y otras cosas. Y había una tradición de lucha muy importante por reformas laborales, por leyes laborales, por ese tipo de cosas que se sintetizan en los artículos de la Constitución Política y en el Código de Trabajo que le da cuerpo a esa reforma. Yo creo que eso es una cuestión importante. Y a eso suman las políticas reformistas internacionales que desde la época de la crisis había venido impulsando Keynes y el presidente Roosevelt, que tiene también mucha influencia con Rafael Ángel Calderón, porque ahí hay una parte que no se ha estudiado adecuadamente, o por lo menos nosotros no la hemos sabido ligar de manera muy importante, pero hay un vínculo importante entre el reformismo rooseveltiano en ese periodo del inicio de la guerra y las políticas de Keynes con las políticas que se impulsan aquí de parte de la, ¿cómo se llama?, de la alianza y de los cuerpos sociales en el periodo de la guerra. Cuando se creó el Centro de Estudios Sociales, el Centro de Estudios Sociales para los Problemas Nacionales, efectivamente es muy importante y produce un núcleo de intelectuales muy rico. Pero ese fue un núcleo de intelectuales muy crítico también del gobierno Calderón Guardia. Cuando se aprueban las garantías sociales, el editorial de la revista Surco se titula El opio de las garantías sociales. Ahí hacen una crítica velada de eso. Entonces, ahí hay una cuestión que es importante ver que había una cosa y se estaba desarrollando el Partido Social, el Socialdemócrata, y estaban ya desarrollándose nuevas fuerzas o elementos políticos que son los que van a caracterizar la Costa Rica ya prácticamente después de la guerra y después de la guerra civil de Costa Rica. Yo creo que es una cuestión que es significativa. Las ideas del Banco Popular ya estaban planteadas en 1939 por Keynes. Aquí no se desarrollan de esa manera. Y lo mismo, eso que llamamos CIMAS y ese tipo de cosas que estaban también más o menos desarrolladas del pensamiento keynesiano. Pero hay una política reformista muy importante allí en ese sentido. Entonces, yo sí creo que esto había que, digamos, agregarlo para complementar mejor lo que hemos dicho y para que se valore eso. Ya la alianza del 43 condujo ahí sí a un elemento político nuevo, cualitativamente nuevo, una alianza de la Iglesia como institución, del Partido Comunista como institución y del gobierno como institución para empujar las garantías sociales y el Código de Trabajo que siguen empujándose en eso. Esa era una alianza inédita realmente en muchas partes del mundo. Esa no era, sobre todo en una época en que la Iglesia tenía un papa que era fascista, el Papa Pío XII, ¿verdad?, que había sido nuncio apostólico en Alemania nazi, y cuando es papa no hizo ni pío denunciando al fascismo y la destrucción que hacía y las matanzas que hacía en Europa para garantizar que no le bombardearan el Vaticano. Pero no tuvo que aguantarse la alianza de la Iglesia con el Partido Comunista. Indudablemente que Sanabria era un hombre brillante, inteligente, pero tenía un objetivo fundamental. El objetivo de Sanabria era abrirle espacio a la Iglesia respecto a las reformas liberales, lo que logró en el año 40, y de ahí continuar con eso. Y el amarre que hizo con el Partido Comunista fue darle continuidad a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso también, además, porque el Partido Comunista no estaba en la lucha de establecer el comunismo en Costa Rica. Su programa de 1931 lo decía de manera muy clara.
mientras no se desarrolle el socialismo en la mayoría de los países y en los países capitalistas y en Estados Unidos, no hay posibilidades de desarrollar el comunismo. Entonces, su programa se llama Programa Mínimo, porque el programa máximo de los comunistas está establecido en el Manifiesto Comunista, en el capítulo 3, con 10 o 12 puntillos, entre ellos la nacionalización bancaria y otras cosas, donde se señala claramente que el plan mínimo es aquel plan inmediato que se puede hacer en cada país, preparando las condiciones para avanzar al socialismo o al comunismo. Entonces es una cosa de esa naturaleza. Un dato más, Rodrigo Facio era un hombre brillante ya para esa época, no solo por el estudio ese que mencionó David, que es uno de los mejores estudios de la economía para el momento, quizás el mejor que se ha hecho en la historia analítica del país en ese momento, pero en el año 43, me parece, está publicándose en México por la editorial Fondo Cultura Económica su libro sobre la banca central, que va a tener eco a la revolución del 48 y a la constituyente y al periodo de la Junta. Nada más. Bien, muchas gracias, don Vladimir. Manuel, ¿usted tenía alguna consulta? Hola, don Vladimir y don David. Sí, de momento tenemos un par de preguntas y vamos a ver si se nos suma alguna más. La primera dice así. Don Vladimir mencionó que las reformas y las luchas sociales han influido en la creación de instituciones. Y la pregunta va en la línea de si esta condición tan convulsa que estamos viviendo, ni siquiera me puedo imaginar cómo van a ser las futuras generaciones de historiadores para documentarla. Si ustedes tienen alguna idea, alguna hipótesis de qué podría pasar con esta crisis, no solo sanitaria, sino política y económica, de cara a una posible reforma del Estado, de cara a tal vez la fundación de una tercera república o cualquier otro cambio importante en la institucionalidad del país. Esa sería la primera. No sé quién empieza, si David o yo. Como se la formularon, me parece, como don Manuel dijo que se la han formulado a usted. Okay. Si quiere, don Vladimir, empieza usted, y sospecho que don David también querrá decir algunas cosas, pero... Voy a ser breve. Efectivamente, cuando en 1948 asume Figueres mediante un golpe de Estado técnicamente contra Atilio Late, que no le entrega el poder, y funda la Segunda República, el periodo que vivimos desde esa época hasta hoy es lo que podríamos caracterizar como la Segunda República. Eso no ha tenido fin, digámoslo así, es el continuo desde aquella época. Sin embargo, desde 1990, Ángel Ruiz en la universidad, un profesor de matemáticas, ya venía planteando la idea de la Tercera República. Y en la elección del 98, José Miguel Corrales hizo un poco de la campaña electoral del 98 como candidato de Liberación Nacional la idea de la Tercera República basándose en el texto de Ángel Ruiz. En los años de la primera década de este siglo ha habido gente que ha seguido hablando con esa cuestión de que ya la Segunda República está superada y que debe irse a la tercera, ¿verdad? Y hay gente que ahora incluso habla hasta de la cuarta y no hemos ni creado la tercera, ¿verdad? Y quizás a lo que vamos es a tener a una república de segunda, de tercera o de cuarta categoría, a como nos están llevando las políticas de gobierno, ¿verdad? Que esto es lo más doloroso y lo más triste, me parece a mí. Entonces, el problema de concebir una república tiene que estar inmerso dentro de contextos muy importantes. En el caso de la segunda, la guerra civil y el ascenso de Figueres. En el caso de una tercera posible república, tendría que ser resultante, para decirlo de alguna manera, de un cambio que surja de una constituyente, de una nueva constituyente, para la cual no hay ambiente todavía en el país. Y quizás en posibilidad de mejorar el aparato político institucional, avanzando hacia un estado de parlamentarismo, para poner un ejemplo real, lo que sucedió ahora el 14, del 12 al 14 al 15 de septiembre, de octubre, aquí en la Casa Presidencial y en la calle. Si hubiéramos tenido un régimen parlamentario, probablemente ya hubiera habido un cambio de gobierno, ¿verdad? En las condiciones actuales no lo podemos hacer y hay que aguantarse el gobierno hasta las elecciones. La única posibilidad de cambiar gobiernos aquí es en procesos electorales. No hay otra. No hay condiciones para una guerrilla, no hay condiciones para un golpe de Estado, no hay condiciones para un proceso sedicioso. Primero, el territorio nuestro muy pequeño está suficientemente bien estudiado desde el punto de vista militar y de cartográfico por los Estados Unidos y por las bases militares desde los años 66, 67, cuando yo estudiaba geografía
y lo llevábamos los cursos de cartografía, un profesor extraordinario que teníamos nosotros, especializado en las academias militares de Estados Unidos. Estudiábamos aquello con los mapas básicos de Costa Rica elaborados por Panamá y por lo que se hacía aquí también, que ya se estaba haciendo aquí en aquella época. Después los japoneses hicieron un mapa básico, una escala 1:50,000, donde casi se puede ver una hormiga en el mapa, ¿verdad? Entonces aquí desarrollar eso, desde el punto de vista guerrillero es muy difícil desarrollar guerrillas desde el punto de vista urbano en Costa Rica. Es un país de mucha comunicación interna, ya eso no es casi técnicamente posible. Urbanas podrían darse, ahí sí voy, urbanas podrían darse a una situación similar a las que se dieron en época de los Tupamaros en Uruguay. No voy a decir cómo, porque después van a decir que estoy contribuyendo a que se desarrollen esas guerrillas, diciendo cómo se pueden hacer aquí ahora, porque están los elementos para que se hagan. Parte de esos procesos, parte de manera pública, son sobrantes, ¿verdad? Entonces ahí está eso. Políticamente no hay fuerzas en posibilidad de impulsar cambios de esa naturaleza. Las tendencias político-partidarias en este momento conducen a que lo que podrían ser las fuerzas progresistas de izquierda, revolucionarias, trotskistas, de todo ese tipo, son tan débiles en Costa Rica que no tienen ninguna capacidad de cambio. Tan desunidas están todas y fragmentadas en organizaciones no gubernamentales, en ambientalistas, ecologistas, en las de género, en todo eso, que cuesta mucho hoy organizar. Más de 200 y pico de organizaciones de mujeres, y así podríamos significar. La capacidad sindical del país es muy pequeña, 300 y pico mil de trabajadores en el sector estatal, 314 organizaciones sindicales, ¿verdad? Eso no conduce a nada. Solo en la caja hay más de 40 organizaciones sindicales. La composición sindical es muy débil, muy escasa en ese sentido. Los grupos agrarios son importantes. Estas luchas que se han venido dando en todo el país responden mucho a esa tradición de las luchas de pequeños campesinos que no fueron impulsadas por los comunistas, que fueron impulsadas principalmente por Guido Vargas y los grupos de UPA Nacional, que son las que permitieron bloquear calles en todo el territorio nacional y que lo heredaron y que lo han ido trasladando en herencia a las luchas actuales. Pero estas luchas actuales son totalmente espontáneas, sin una dirección clara, sin un concepto político claro, mezclando consignas que golpean a sectores de la clase media y defendiendo los impuestos que están defendiendo los empresarios. Es como un chop suey político, eso que cuesta mucho entenderlo en ese movimiento, pero que se mueve por un trasfondo brutal que nos está azotando en este momento. 600,000 desocupados. Hace 2 años teníamos 220,000 o 250,000. Teníamos 350,000 mujeres cabeza de familia, que eran las que sostenían hogares, teniendo a un esposo o compañero, sobre 700,000 mujeres trabajando en el sector productivo. 2.200.000 es la fuerza de trabajo en el país, asalariada. En este momento tenemos 600,000 desocupados, 400,000 que están sobre las posibilidades de que hayan mujeres que les ayuden en su manutención. Tenemos además la parte que no se ha determinado estadísticamente, a cuánto les han rebajado la jornada, cuántos han reducido sus ingresos. Esa situación es una situación que empieza a moverse ahí extraordinaria. A eso sumemos la deserción escolar y colegial que ha provocado la pandemia, que me han dicho, no tengo datos, no sé si son tan ciertos, que puede estar llegando a los 100,000 jóvenes en este momento en el país, que van para abajo, y en una situación donde la estadística nacional había definido que solo estar en quinto año de colegio se mantenía uno en el nivel de pobreza, y pasar a primer año de la universidad significaba estar en un nivel sobre la pobreza. En este momento eso ha ido hacia abajo, y las políticas de golpear a la clase media en general, a la clase media y a la media baja, con las políticas de restricción del salario, con las políticas de restricción de pensiones, con los recortes que se están haciendo, con los recortes de anualidades que se acaban de aprobar, lo que están haciendo es empujando a esa gente hacia abajo e impidiendo la movilidad social que había antes. Y a esto suma la posibilidad del hambre. Si el hambre, ya con esto termino, si el hambre empieza a caminar en esto y la gente se tira a las calles por hambre, la gente hambrienta no tiene nada que perder, solo tiene posibilidades que ganar. Y la explosión social puede ser mayor. Entonces no veo en este momento un cambio en ese sentido.
y las políticas institucionales. Las instituciones están siendo en este momento cercenadas en el presupuesto nacional de la República, empezando por cultura y esas, pero están dándole palo a todas. ¿Por qué? Porque se está procurando también crear una mano de obra sin educación, una mano de obra bien baja, a la baja, bien pobre, porque también empieza a haber una competencia por los salarios y los salarios van a empezar a competir a la baja. Un desempleado va a competir con otro por ofrecerse con el menor salario posible. Y entonces vamos a ir a niveles de mayor pobreza, tal y como yo veo la situación en este momento. Muchas gracias, don Vladimir. Y tal vez don Manuel Mojica, si nos formula la siguiente pregunta, porque estamos a 3 minutos de 1 hora y media de la actividad que estaba más o menos prevista para 1 hora. Okay. Sí, muy en línea con la respuesta de don Vladimir. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál debería ser el rol de la Universidad de Costa Rica? Y ojalá incluso, si nos pudiera dar algunas pistas desde qué podemos hacer desde el área de ciencias económicas, de cara a esta encrucijada en donde pareciera que es muy difícil actuar por cualquier lado. Don David. Bueno, creo que la universidad ha respondido eficientemente y bien al contexto de crisis sanitaria y ha estado desde hace varios años intentando responder al contexto de crisis fiscal que también se había evaluado desde hace años en la Universidad de Costa Rica su propio presupuesto interno y la sostenibilidad de ese presupuesto. Yo pienso que la universidad que ha aportado tanto en términos de innovación tecnológica para enfrentar la crisis sanitaria, como ha contribuido también con instrumentos para confrontarla y ha adecuado además sus cursos a este tipo de visiones virtuales. Trató de sostener a todos los estudiantes becados para que siguieran teniendo su beca y a los estudiantes y a las estudiantes asistentes para que continuaran con ese ingreso. Es decir, bueno, y además hizo reformas estructurales para adaptarse al recorte, que no es un recorte pequeño, es un gran recorte el que se hizo del FES, y la universidad incluso contribuyó de sus propias arcas a la crisis económica. Es decir, la universidad se ha movido muy bien desde mi perspectiva, ha hecho un aporte, el aporte que esperaban la sociedad que se hiciera. Eso se debe reforzar, por supuesto. Estamos a las puertas de una elección de nueva rector y todas las vías que apunten hacia asegurar ese fin, esa meta establecida en el estatuto orgánico de la universidad, creo que es el camino a seguir. Señora directora, don David acaba de terminar en mi reloj a las 6:30. No sé cuál es el procedimiento que usted sugiere, sobre todo porque esta es una actividad de la cátedra en particular y puede ser que los estudiantes tengan compromisos en otros espacios o cuál es la sugerencia. Y me parece, por cierto, con todas las letras, que hay temas muy importantes que se han planteado aquí y que conviene en otros contextos retomarlos. Pero, señora directora, le escucho. Sí, bueno, no, muchísimas gracias. En realidad, esas eran las 2 consultas que teníamos de los estudiantes. En todo caso, siempre queda abierto la invitación para que ellos nos hagan llegar otras consultas por correo electrónico y más bien los estaríamos contactando para que ustedes nos ayuden con unas posibles respuestas. De nuevo, agradecer a don Vladimir y a don David por estas exposiciones. En realidad son, como dije antes, han sido muy ricas para nosotros los economistas, que a veces la parte de historia ahí
de nuestros estudiantes está un poquito como a niveles más adelante en la carrera, y pues hay que conviene reforzar, ¿verdad? Y ver los acontecimientos anteriores para poder evaluar mejor el contexto actual. También agradecerle a don Juan Rafael por haber moderado esta actividad, y pues muy buenas noches en realidad, y buenas noches, y agradecer a todos los que nos siguieron por el Facebook Live, y estamos pues a la orden, y de verdad que muy agradecidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.